Hola, hola a todos, bienvenidos a todos. Este es una cosa que se improvisó más o menos para el día del cumpleaños de Kino, lo publicamos el 17 de julio, el día de su cumpleaños, pero lo decidimos en 2 días. Acá gracias a Betty, Edgardo, que están presentes y se ocuparon. Bueno, yo les doy la bienvenida nada más, les abrí el Zoom. Ahora la reunión es de ustedes. Le paso la palabra a quien abrirá la reunión, que es Marcelo. Lo llamaremos Marcelo, visto que está como un argentino más, un admirador más de Quino. Eh, Muchas gracias, Daniel. Y en esto me parece bueno también quitar, creo que daría, si no bastante, para que Mafalda hiciera algún comentario sobre esto, ¿no? Pero en primer lugar quiero agradecerles a la red de científicos argentinos en Italia por la invitación a sumarme a este homenaje a nuestro mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, a quien todos conocemos simplemente como Quino, al cumplirse ya 5 años, como pasa el tiempo, de su partida. Su muerte nos apenó, y como estábamos conversando antes, yo creo que nos apenó a todos y todavía nos sigue apenando a cientos de miles de argentinos que crecimos leyendo las historietas, las viñetas, riéndonos, sonriendo, reflexionando con, con sus obras, obviamente la más famosa, Mafalda, esa chica que hoy ya tiene poco más de 60, que con su humor tan argentino y con su mirada también tan universal, supo hacernos soñar, supo hacernos reflexionar, pensar en un mundo más justo, más humano, más empático. Muchas de esas palabras que hoy nos resuenan, pero que a veces parecen un poco distantes. Y hoy, si bien él no está, sin duda su presencia a través de su obra, que es absolutamente atemporal, sigue absolutamente también viva. Creo que Kino, que fue traducido a más de 20 idiomas, manejó con maestría y con desenfado y con exquisita sencillez, ¿no? Y a veces con mordacidad, una universalidad de temas, algunos simples, otros más complejos, que lo llevaron a conquistarnos a todos y a conquistar el imaginario colectivo. Me parece que ha sido generador de las más diversas emociones. Si pusiéramos nosotros una lista sería bastante interminable, y fue un adelantado influencer. Eh, Hablar de Quino, y acá pongo foco un poco en Italia, para Ah muchos sì, dove siamo andati oggi? que Come siamo? viven acá saben que es especialmente significativo y que este país Alicante. lo recibió con respeto, con admiración, y fue sin duda una segunda casa para él. Su paso por Milán y todas sus visitas a distintas ciudades italianas no solo sirvieron para reforzar el lazo cultural que lo unía con esta tierra, sino que también consolidaron la profunda conexión entre los italianos y los argentinos, y su aporte, sin ninguna duda, sirvió para mostrarnos desde otro ángulo y para conocernos desde otra perspectiva, porque si bien somos países muy, muy cercanos, muy próximos, a veces saliendo de los clichés no terminamos de conocernos. Italia, creo que además no solamente recibió su obra con mucho entusiasmo, sino que también lo celebró y le abrió nuevas oportunidades y nuevas puertas. Y ahí Humberto Eco, Eco quedó tan fascinado cuando leyó Mafalda, que él mismo se ocupó de la edición en el 69 de Mafalda la Contestataria, y desde entonces nunca dejó de estar presente en librerías, en escuelas, en bibliotecas y en la vida de muchas generaciones de italianos. Sin duda que el humor de Mafalda no era local ni generacional, y está demostrado con su impacto aquí, y era y es profundamente humano.
y por eso nos sorprende que su obra haya encontrado acá una tierra fértil, porque los valores que transmitía desde una historieta aparentemente simple dialogan con todos los principios fundamentales que también sustentan la cultura italiana, como es el compromiso con la libertad, la dignidad, la belleza del pensamiento crítico, entre otras cosas. Acá en Italia, como ustedes saben, como muchos de ustedes seguramente han participado, hubo numerosas exposiciones realizadas en ciudades italianas en homenaje a Quino, desde Turín hasta Nápoles, pasando por Roma, y su obra fue celebrada no solo como una expresión artística de excelencia, sino también como una herramienta pedagógica. Y en muchas escuelas italianas, Mafalda forma parte de los materiales de lectura recomendados, no solamente como un simple pasatiempo o entretenimiento, sino también como una forma de enseñar empatía, de enseñar responsabilidad social, enseñar conciencia crítica, conciencia ciudadana. Para Aquino, seguramente Italia representaba algo más que un lugar geográfico, porque fue aquí donde recibió importantes reconocimientos y distinciones, como en el Salón Internacional de Humor Satírico en Bordighera los 77 y 78, y tanto que en ese mismo salón, en el 2023, se le dedicó una edición de homenaje. Acá también en Italia se encontraron en la sensibilidad italiana un eco particular, y fue muy aplaudido desde distintos ángulos. Yo creo que hoy, al recordarlo, no solo rendimos un homenaje a un gran artista, a un gran argentino y universal, sino también a un hombre, eh, digamos que con una sencillez, entre comillas, se acercó a todos nosotros, y verdaderamente nos conmovió. El legado sigue vivo, sigue desafiándonos a pensar, sigue desafiándonos a cuestionar, y en este diálogo entre Italia y Argentina, entre Latinoamérica y Europa, creo que Quino sigue siendo un puente de humor, de sensibilidad, de conciencia, de respeto a pensar. Un poco como cierre, quiero de nuevo agradecer a la red de científicos argentinos en Italia y a todos los integrantes por dar este espacio, un espacio en la agenda de trabajo, en la agenda también de cooperación que nos une para rendir este homenaje, y a la enseñanza de mirar a Aquino, la enseñanza de mirar de Quino, de mirar al mundo con ojos de niño, para decirlo de alguna manera, pero también con la responsabilidad de los adultos. Y ojalá que su memoria siga inspirando a generaciones a los dos lados del océano. Muchas gracias, y me va a encantar escucharlos y escuchar sus aportes, y un poco rememorarlo de la mejor Que, manera, aunque él seguramente con ese humor se preguntaría varias veces, como ya había dicho en más de una oportunidad, que no entiendo muy bien por qué curioso este homenaje, ¿no? Así que muchas gracias, y los escucho con atención. eh, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por tus palabras. Eh, Le quiero dar también la bienvenida a Salvatore Barba, que es el agregado cultural en la Embajada Argentina de Buenos Aires, en la Embajada Italiana en Buenos Aires. Eh, Gracias, Salvatore, por estar con nosotros hoy. Y yo ya le pasaría la dirección a los verdaderos organizadores de esta cosa, de este homenaje, que son Edgardo y Betty, aunque diga Débora. Magda, cambiarle el nombre porque dice Débora. Y porque por ahí nadie la reconoce.
Les doy bienvenido a todos. Antes les quisiera pasar una, un pequeño saludo de Guillermo Lavado, que es de quien Quino tomó el personaje Guille, y con el cual nos encontramos el domingo porque él hoy ahora está viajando de Chile en Europa. Así que espero de... Ah, les paso dos cosas. El saludo final de Guille y después un tráiler de un documental que ellos inauguraron a principios de este año sobre Kino y que lo podremos ver en el cine comercial, digamos. la, la oportunidad de hablar un poco sobre él, su obra, y estoy dispuesto a lo que necesiten cuando, lamento que justo me pilla de viaje cuando está el evento. Y mantener muchos cariños a Maxi Romero, que lo recordamos realmente como... Entonces, muchísimas gracias y Gracias a ustedes. le ¿Cómo pasamos, le vamos a pasar tus saludos a la gente que participa. Bueno, dale. Eh, Como se dice en estos casos, no sabemos cómo agradecerte. Les agradezco a ustedes. No, de veras, un abrazo grandísimo y una sensación de cercanía, digamos. Sí. Era un poco lo que queríamos, ¿ok? Bueno, me alegro. Y cuando estés en Italia, contactanos. Claro, seguramente andaremos por ahí pronto. Bueno, bárbaro. Bueno, y este es el tráiler. Este, O podríamos sacar un libro. Y se hicieron 5.000 ejemplares para probar y se agotaron en 2 días. Y no, es un hombre que hay que descubrirlo. Ya en todas las redacciones me dijeron, mira, pibe, chistes con cubras, militares, sexo, ni se te ocurra, ¿no? Nos sentíamos reflejados en cada uno de esos chistes, ¿no? Por lo menos el mismo es para que alguien se le abra la cabeza, como te dicen los chicos hoy, ¿no? A mí no me gusta como yo dibujo, pero lamentablemente no dibujo como quiero, sino como puedo. bueno, entonces ahora sí, Betty, Edgardo, empiezan. Decía que con Edgardo tomamos algunos acuerdos, pero no sé si los vamos a mantener, porque dijimos que este es un encuentro de amigos, que tiene que ser, ¿cómo decir? Nostálgico, ok, pero también tiene que ser liviano, nos tenemos que divertir, esa es la cuestión. Entonces, yo, la idea era esta, a ver, ecco, el siguiente, Daniel, pasa el siguiente. Obviamente nosotros agradecemos muchísimo la presencia del embajador y también el saludo que nos ha hecho Guille Lavado, porque esto da, como decir, da mucho brillo a este encuentro, aun cuando sea, como decir, informal, cuando sea entre amigos, pero seguramente lo que ellos han dicho da mucha importancia a este encuentro. Y la idea era juntar un grupo de personas que comentaran
las viñetas de Quino, pero no tanto un comentario descriptivo, sino un comentario que en alguna manera la viñeta ha tocado alguna fibra íntima, o sea, una cuestión más sentimental que descriptiva. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Después, cada cual hace como puede, como quiere, pero la idea era eso, cuánto Quino había tocado nuestra sensibilidad. Entonces, para ser democráticos, hicimos en orden alfabético. Por eso yo llamo a María Soledad Balsa, doctora en Ciencias Sociales del CONICET en Buenos Aires. Está en el área de Sociología, Comunicación Social y Demografía, y se ocupa de migraciones, mafia en Italia y en Argentina. Obviamente nosotros le pedimos que se focalice en esta viñeta y que nos cuente sentimentalmente qué cosa le dice esta viñeta. María Soledad, a vos los reflectores, las luces. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, Estoy conectada precariamente desde el celular porque como en estos casos suele ocurrir, la computadora falla, así que los miro en pantalla y me escuchan en el celular. La verdad es que fue difícil elegir una viñeta para esta ocasión porque Quino trabaja ampliamente en su viñeta la cuestión de los medios, entonces ofrece múltiples entradas para analizar, pero teniendo en cuenta en particular esta propuesta de focalizar en el aspecto nostálgico, personal, sentimental, se me ocurrió que tenía que ser esta que están viendo aquí, porque yo la utilicé, digamos, que no me acompaña desde hace bastante tiempo, incluso a nivel personal. Por ejemplo, este libro, yo vivía en Italia y este libro lo compré, es una edición en italiano de Rizzoli, que están las viñetas, de hecho yo tengo esta misma viñeta en italiano, y la hice para dinamizar un focus group cuando me encargaba de analizar la televisión transnacional, es decir, la RAI en Argentina. Y bueno, me pareció que tenía un significado especial porque durante el grupo de discusión propuse esta viñeta a los participantes para hablar. Eran italianos nativos y argentinos de origen italiano, residentes en Buenos Aires, y salieron muchos aspectos muy interesantes que después dieron pie a una publicación que se llama La Televisión Transnacional Italiana en Argentina. Esta viñeta en particular ofrece muchas cuestiones, tiene como distintas capas de significación que ilustran a la perfección, diría, muchos de los conceptos que hacen a la teoría de la comunicación, que en esta oportunidad no me parece el caso de desarrollar. Pero sí podemos decir que a simple vista lo que plantea es una aguda crítica a la utopía de la aldea global, ¿no? Esta fantasía de ser, a través de los medios de comunicación, ser todos habitantes de esta aldea global. Lo que nos está planteando Quino es una fractura entre lo global y lo local, si se quiere, entre la parte y el todo, entre lo individual y lo colectivo, y lo hace a través del artefacto que es la televisión, que es uno de los medios de comunicación que más se ha visto revolucionado en las últimas décadas, ¿no? Porque el uso que se hacía de la televisión en el momento que Quino hizo esta viñeta es muy distinto al uso de la televisión on demand al que estamos acostumbrados hoy. Así que, bueno,
Eh, para cerrar, diría que esta viñeta me encanta. Si pudiera, me haría un postre y lo colgaría en mi cuarto, porque me siento identificada no solo por el tema de los medios, sino también por la cuestión internacional y transnacional que yo he venido abordando desde hace varias décadas con relación al rol que tienen los medios en la configuración de las identidades individuales y colectivas. Bueno, gracias María Soledad. Aprovecho para recordar que hemos definido 5 minutos para hablar porque las presentaciones son varias, o sea que confiamos en la capacidad de síntesis. Estuve en Ahorita tiempo, ¿verdad? no calculemos, no Sí, calculemos, yo controlé. pero Sí, es 4 minutos. por las dudas, por las dudas. Por las dudas. Entonces, ahorita tenemos a Bruno Chimati, que está en el Instituto de Humanidades, Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, y se ocupa del fascismo desde el punto de vista histórico. No es una cuestión política, es una cuestión histórica, ¿verdad, Bruno? Hola Betty, hola a todos, buenas tardes, buonasera a los que estén en Italia. Así es, yo he desarrollado mi actividad doctoral y postdoctoral como Soledad, a quien saludo particularmente porque nos conocemos hace bastante. Coincidimos el periodo histórico, coincidimos en el abordaje de facetas de la inmigración italiana en Argentina que durante mucho tiempo habían sido descuidadas, tal vez por incómodas, tal vez por otros motivos. En mi caso es la difusión del fascismo en las colectividades italianas de la Argentina. Eh, la viñeta que pueden ver eh, es una viñeta que yo no puedo decir que me gusta porque la temática es complicada de la que habla, pero que es muy interesante para mí y en lo personal es importante porque fue el epígrafe de mi tesis doctoral. Yo escribí mi tesis, que me llevó a estar en Italia algún tiempo, mi investigación postdoctoral también. Y una vez que estaba terminada, quise poner un epígrafe y no se me ocurrió otra opción que poner una viñeta, lo cual es extraño. Por lo general los epígrafes son o fragmentos de un poema o fragmentos de... Bueno, hay quien pone alguna canción, algún pedazo de alguna obra literaria. Kino es también, en algún sentido, lo que produjo es una obra literaria. eh, y me parece que es una viñeta que pone de relieve algo que se le reconoce desde ya, acá no estoy inventando la pólvora, pero que es la agudez a la hora de componer a los personajes. La idea de cómo cada personaje de Mafalda representa o algún sector de la sociedad o a un arquetipo de persona que todos podemos reconocer, que tiene ciertas características, que tiene ciertas actitudes. Eh, el abuelo de Miguelito, que es italiano, Miguelito es Pitti de apellido, aparece por lo menos en las viñetas que yo he rastreado solo en dos. Esta es la que más significativa me parece. Y siempre aparece como alguien que inculcó en su nieto cierta admiración o cierto amor por Mussolini, admiración que el nieto inocentemente manifiesta y que le vale la desaprobación de Mafalda en las dos viñetas en las que lo hace. Acá vemos cómo lo tiró al agua. Y yo cuando recuperaba esa viñeta en la introducción de mi tesis decía, bueno, eso es un detalle que podría no estar, porque la verdad que dos viñetas en todo lo que es Mafalda es nada. Y sin embargo, Quino es capaz de ver que el abuelo de un niño, Miguelito, digamos que es un niño del segundo lustro de los años 60, por lo tanto, el abuelo de un chico de esa edad
era una de las personas que yo estudiaba, que en los años 20 y que en los años 30, en las colectividades italianas de todo el país, porque esto trascendió la capital federal y llegó hasta los pueblos de la Patagonia, del noroeste, y las pequeñas ciudades del corazón agrícola del país, fueron convocados por el fascismo y muchos de ellos respondieron. Eh, Y esa lucidez que le permite decir, bueno, este personaje que es descendiente de italiano, que tiene esta edad en esta época, puede haber tenido un abuelo que haya sido receptivo al llamado que el fascismo hizo a los italianos emigrados. A mí me parece brillante, sobre todo porque si uno piensa cuánto tardó la historiografía argentina en fijarse sobre el mismo fenómeno, estamos hablando de una anticipación de 30 y pico de años. Muchas veces el humor va más rápido a la realidad que la ciencia, que llega más tarde, que quizás luego sí profundiza mucho más, eh, pero era eso lo que yo quería destacar. Digamos. Yo lo que quiero destacar es eso, la agudeza hasta en los más mínimos detalles en esta viñeta que es para mí importante porque me permite para ilustrar de un golpe que existe todo eso que yo estudié y que durante mucho tiempo permaneció oculto en lo que es la historia de la colectividad italiana en Argentina. Muchas gracias. Gracias, Bruno, muchas gracias. Aprovecho también para recordar que ustedes ven en la base de las viñetas eh, la atribución, prácticamente la concesión que los sucesores de Joaquín Lavado nos han dado y nos han dado material de alta definición. O sea, nos han permitido usar las imágenes, pero no solo, nos dieron también material de alta calidad, por eso se ven también. Llamo entonces a la ingeniera agrónoma Graciela Cordone. Bueno, acá estoy. Buenas tardes, buenas noches. Agradecerles, los felicito por la iniciativa y agradecer que me den un espacio, digo, para este evento. Bueno, lo que yo elegí no tiene nada que ver con... Estoy hablando desde el corazón sojero de la... He trabajado toda mi vida en fertilidad de suelos. Pero esto no, la elección no viene de una reflexión, sino simplemente de la alegría, de la risa que me dio, que me provocó el impacto de ver la velocidad de esa tortuga, que está muy bien lograda la velocidad, ahí el dibujo, y el espanto de la madre que quién sabe qué cosa grave ha hecho Mafalda y que sale corriendo y llega tan rápido que Mafalda todavía tiene la cuchara abajo a la altura de la tortuga. Y le dice esa famosa frase, otra con sopofobia, ¿viste? Y en esto sí puedo hacer una reflexión que el embajador dijo que casi no era generacional, pero con la sopa yo creo que sí, que es un poco generacional, porque ya no les insistimos a los chicos ahora que tomen la sopa, que deben tomar la sopa. En tal caso, ahora se le exige que coma verdura, que coma fruta, pero la sopa ya no tiene un rol tan preponderante como tenía en nuestra infancia o en la infancia de Mafalda. Y si bien Mafalda tenía, digamos, Mafalda era un adulto en envase de niño de 6 años, porque sus reflexiones eran de adultos, pero en el caso de la sopa, verdaderamente era una niña de 6 años. Y si ella odiaba la sopa con la misma intensidad de sentimiento que amaba a los Beatles. Y este genial Quino fue capaz, con esa imaginación y esa creatividad que tenía, de unir estas dos corrientes dispares, fobia y fanatismo. Y hay otra viñeta en la cual entra Miguelito
no, Felipe, con unas letras que le había traducido un primo, Mafalda se las pide, las lee y extracta de esas canciones una que dice, pero cuando lo vi contigo pude sentir mi futuro doblarse. Y ella dice que nadie podría expresar mejor lo que ella sintió la primera vez que vio a la madre con el plato de sopa. Digamos, unió la sopofobia con el fanatismo de los Beatles. Y en esa época él toma unos versos de la canción What Goes On, que es extraordinario, confirmando esta, no sé si alguien, bueno, yo iba a decir sutileza de todas sus viñetas. En realidad yo con esta de la tortuga, después de haberla leído durante, no sé, meses tal vez, cuando me acordaba de esto, me reía sola. Es decir, fue un impacto grandísimo y le estoy muy agradecida aquí, ¿no? Porque es muy bueno tener un motivo para reírse sola. Bueno, yo tendría mucho más para decir porque me gusta hablar, pero vamos a respetar los tiempos. Gracias, Ok, gracias, Graciela. Yo, entre otras cosas, nosotros nos conocemos desde una vida y yo la quiero mucho y olvidé decir que ella es una experta en fertilidad de suelo, que ha trabajado en el INTA de Casilda, que no es pero poco, que no es poco. Bueno, entonces gracias. ahorita Silvia Di Vecchio, profesora en inglés de Rosario, nos habla del el temor ante un estereotipo. A ver, Silvia. Buenas tardes a todos. Yo también honrada de participar en este homenaje a nuestro querido Quino. Como ya decía también el embajador, es una obra atemporal que sigue deleitando a las generaciones. Ya atravesó a varias generaciones y lo sigue haciendo. Particularmente, yo también he usado en el aula viñetas de Quino en inglés, como otra manera, otro recurso para atraer. Y bueno, otras generaciones, como decía, también se han deleitado, encontrado, reflexionado con esto. Bueno, a mí me ocurrió algo que tal vez sea un poco extraño. Yo conocí a Mafalda durante mi infancia también, ¿no? Y el sentimiento que me unía a ella es un poco de pena, porque considero que la infancia digo entre comillas, debería ser una época mágica, libre de preocupaciones. En cambio, Mafalda es totalmente consciente de todo lo que sucede en el mundo, de los problemas que la quejan al mundo, mejor dicho, en el gran mundo y en el pequeño mundo que alrededor de ella, su familia, sus amigos, sus vecinos. Y bueno, con respecto a esta viñeta, ¿quién no ha conocido a una mujer como la mamá de Mafalda, verdad? Que, bueno, en realidad es una especie de estereotipo de los años 60, 70, cuando la principal función, digamos, de una mujer era hacerse cargo de, bueno, de toda la organización familiar, quehaceres domésticos, crianza de hijos, y aún así era una especie de, digamos, una imagen desvalorada, ¿no? Raquel, la mamá de Quino, ella en otras viñetas cuenta que ha dejado sus estudios superiores para dedicarse full time a ser ama de casa, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que siente esta mujer? Si realmente se siente plena en este servicio a la familia o está dedicada, digamos, porque no queda otra, como decimos, ¿no?
Además, aquí Mafalda está usando dos palabras que son bastante extremistas, ¿no? Diciendo fracaso o triunfo, ¿no? Cuando sabemos que la mujer actual por allí puede llegar a combinar trabajo y hogar, ¿no? Entonces, bueno, uno va observando, va, digamos, reflejándose, si bien a una mamá, a una abuela, y también al mismo tiempo viendo la mujer actual, ¿no? Que puede combinar esto, que no pasa simplemente por ser éxito o fracaso, ¿no? Y bueno, y vemos a la reacción de Mafalda, que está realmente aterrorizada por pensar que va a compartir el mismo destino de su mamá, ¿no? A pesar de que, bueno, de que Quino lo hizo en los años 60, 70, ¿no? Por eso se me ocurrió compartir esta viñeta con algunas personas allegadas y las mayores sí dijeron que se sentían identificadas con esto, que había estado en su ambiente esta mujer al servicio del hogar, de los hijos, de la familia. Y cuando se lo mostré a gente más jóvenes, bueno, la reacción fue parecida a la de Mafalda. Quedaron aterrorizadas, temblando, como se ve acá las letras, que hasta tiemblan las letras, ¿verdad? Y bueno, otras personas también reflexionaron y llevaron un poco el tema del patriarcado, que bueno, esto da para mucha reflexión, ¿no es cierto? Y todo nos queda un poco las dudas de lo que siente realmente esta mujer. Creo que lo que no tiene duda aquí es de la genialidad que tiene Quino para hacernos captar a los lectores esa sutileza, como también dijeron, esa esencia humana, este diálogo que puede ser explícito o no, y las características de cada uno y los sentimientos, ¿no? Acá la nena viéndola de lejos, así con esa cara tristona, como que siente pena también por su mamá, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que todos, de alguna u otra manera, nos sentimos reflejados, ¿no? Así que bueno, les agradezco, muchas gracias por hacerme partícipes de esta hermosa celebración. Gracias, muchas gracias, Silvia. Muy, muy agudo las observaciones y también interacciones entre algunos argumentos y otros, que todo se toca, todo tiene que ver con todo. Muchas gracias por esto y invito a mi partner, a Edgardo Giordani, profesor de fruticultura en la Universidad de Florencia. Tiene mucha interacción con las instituciones argentinas, ha hecho trabajos increíbles en todo el mundo, por eso lo admiramos. ¿Qué más? Nada más, basta, basta. Basta, gracias Betty, suficiente, suficiente. Gracias, hola a todos. Y bueno, también para mí es un gusto enorme estar aquí. Y yo conocí a Quino, en realidad conocí a Mafalda cuando tenía 10 años, en un número de 7 días que mágicamente encontré en la casa donde pasé mucho tiempo en Misiones, en un obraje perdido en la nada. Y creo haber leído, visto esa tira por 50 veces por lo menos, porque era la única revista que tenía y ahí no habían diarieros. Y de ahí, bueno, sale mi amor porque realmente hacia Aquino y hacia su producción increíble, y ya se ha dicho mucho sobre él, pero realmente algo que creo nos acompañará para toda la vida. Y esta viñeta, bueno, los invitaría a irla mirando desde arriba hacia abajo. El sol, las nubes, una paloma con un ramito de olivo, símbolo de la paz, una casa media destartalada pero linda en la colina,
todo muy romántico, una ovejita que se encuentra al fondo, una mariposa, otras palomas, herramientas para la agricultura, o sea, un mundo bastante, a ver, romántico, si queremos decir así, pero de golpe dos hombres, uno baleando a la tierra, o sea, haciendo agujeros con una escopeta potente, no es una pistola cualquiera, y el otro sembrando. Ahora, por un lado, por suerte no están matando a la paloma y a las palomas de la paz, están agujereando la tierra, lo cual, bueno, tiene su aspecto positivo, el que sigue está sembrando, por lo cual, bueno, planta, vida, comida, etcétera, pero lo que me suscita más, lo que me golpea de esta viñeta es inquietud. La palabra inquietud, porque realmente creo que esto de balear a la tierra es algo que de alguna manera está sucediendo, ¿no? Que Quino entendió ya en su momento y sabemos cuánto es grave. Graciela se ocupa o se ocupó de fertilidad de suelos y bueno, no es un paisaje pampeano, pero evidentemente sabemos muy bien lo que está sucediendo en nuestras tierras y en nuestro globo. En realidad, el problema del impacto ambiental de la agricultura está y hay que de alguna manera resolverlo. Así que por un lado esta inquietud, por el otro el romanticismo de la agricultura, porque de alguna manera casi todos nosotros pensando en el campo, pensamos en un momento agradable, saludable, etcétera, y desafortunadamente no siempre es así y creo que vamos peorando. Así que esta es mi interpretación un poco de esta viñeta. Y si no me equivoco, directora de trabajos, me toca a mí ahora presentar a los siguientes. Sí, te toca a vos, te toca a vos. Muy, Adelante. muy bien. Entonces no sé si está José Kenny, supongo que sí. José Kenny es profesor de Ciencia y No, Tecnología de Materiales. Está. no, no está porque escribió que tiene un problema familiar. Uy, bueno, Ah, No es grave, pero no le permite desconectarse. Lo escribió en la chat de los ah. participantes. bueno, es una Bueno, lástima, pero vemos que él puso un título interesante, Construir el futuro, y ustedes ven muy bien cuál es el futuro que según Kino nos espera, ¿eh? Y bueno, y supongo que Kenny, bueno, iba a interpretar de alguna manera esto en términos bastante científicos también. Edgardo, permíteme decir que José Kenny fue attaché científico en la Embajada Italiana en Buenos Aires y ahí Exactamente. lo hemos encontrado, nos ha recibido con mucha alegría. Y fue, creo, el primer presidente de la RECAI, creo, El ¿eh? único, el primero y el único, porque fue el que organizó y coordinó el grupo de trabajo Raíces que hicimos antes de llegar a la creación de la RECAI. De todas maneras, una gran persona. Sí, sí. Yo quería agregar que en el canal YouTube de la RKI tenemos un evento que organizamos cada tanto entre las redes raíces que se llama Charlas Interredes, que entonces cada red tiene que organizar una, una mañana, una tarde sobre un tema. Y la organización del año pasado, que cumplimos 10 años, nos tocó a nosotros, a la RKI. El que la dirigió fue José Kenny, justamente, y habló sobre los plásticos, los microplásticos, y desde distintos puntos de vista, mostrando, organizó con otros investigadores del tema charlas muy interesantes que pueden encontrar en el canal YouTube de la RKI. Justamente sobre la contaminación,
los tabú, las cosas que no son verdades, etcétera. Bueno, te dejo Perfecto. pasar al siguiente. Bueno, entonces, pero antes de presentar a Silvia Lenzi, creo que tenemos que agradecer también muchísimo a Daniel y también Magda. a Magda por todo el trabajo oculto que no vemos en la pantalla, pero que requirió energía, tiempo y dedicación. Así que gracias Daniel y gracias Magda. Y ahora sí, Silvia Lenzi del Departamento de Física y Astronomía Galileo Galilei de Padova, y bueno, nos hablará de simetrías. Silvia, Gracias, bienvenida. gracias Eduardo. Bueno, sí, yo me dedico a estudiar la estructura del núcleo atómico. El núcleo contiene el 99,99% de la masa de la materia y tiene un radio que es 100.000 veces más chico que el del átomo. Es tan chiquito que para estudiarlo no lo podemos mirar con el microscopio, tenemos que buscar siempre métodos indirectos. Y uno de esos es el estudio de las simetrías. En particular, dos núcleos que se llaman especulares, o sea que son espejo porque tienen el número de protones y neutrones, que son los constituentes del núcleo, intercambiados. La interacción entre los protones y los neutrones hace que esos dos núcleos sean idénticos, en principio, con una pequeña diferencia, que es la fuerza coulombiana, la fuerza de repulsión eléctrica entre los protones que tienen carga positiva y entonces se repelen. Uno de los dos tiene un protón más, por lo tanto, eso se refleja cuando estudiamos la estructura en pequeñas diferencias. Pero de esas pequeñas diferencias hemos podido, y gracias a eso también a otro físico argentino con el que empezamos a trabajar hace más de 20 años, de la parte experimental y desde el punto de vista teórico, pudimos o sea, esas diferencias funcionan como una lupa que nos hace ver muchas propiedades del núcleo y que nos sigue dando muchas satisfacciones y mucha información. Y en aquella época encontré esta imagen de esta viñeta de Quino que justamente muestra eso, muestra un espejo donde se refleja todo, menos un pequeño detalle que para los demás puede ser pequeño, pero para el pobre hombre que no se ve reflejado en el espejo es todo. Y bueno, eso lo mostré mucho en las conferencias, pero también a los estudiantes, porque también en una charla de física un poco de humor siempre viene bien y es apreciada. Y esto me pareció muy significativo, porque es esa pequeña diferencia que tienen estos dos núcleos especulares, que son los núcleos espejo, que son casi idénticos, pero con unos detalles que son fundamentales y que para mí fueron fundamentales porque me dieron de comer estos 20 años, porque con eso trabajé y siempre estuve muy agradecida a Aquino. Y cuando lo mostré, siempre fue muy apreciado. Incluso en una conferencia me dijeron, ¿lo podemos poner en la tapa de los procedimientos? Dije, no, porque esto tiene copyright y no se puede hacer. Una cosa es mostrarlo un momento y no puede quedar registrado. Pero justamente también acá lo que un poco también me conmueve la cara de este pobre hombre que se queda mirando como diciendo, ¿y yo dónde estoy? ¿No? Y de nuevo son esas sutilezas de Quino que con pocas líneas puede decirnos y comunicarnos mucho. Gracias. Gracias Silvia. Y ahora invitamos a Axel Nielsen, restaurador de mármoles artísticos y escritor, quien, si no me equivoco, nos habla desde Génova o por ahí. Axel, ¿estás? Sí que estoy. Ahí está. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bueno, es un gusto hablar de Kino y la música. Hay varias anécdotas.
varios comentarios. Él ha hablado sobre su relación entre la música o el sonido y sus dibujos. Las primeras películas que veía en el cine eran el cine mudo y donde había una orquesta que, digamos, acompañaba a la proyección. Y eso se lo llevaba siempre dentro, porque cuenta que cuando viajaba en los aviones, porque viajó muchísimo después, naturalmente, cuando tuvo el éxito mundial que todos conocemos, le quitaba el sonido para ver si podía adivinar la trama de las historias, de las películas que veía, sin escuchar el sonido. Bueno, hace una serie de reflexiones muy lindas, sobre todo porque que a mí me llama mucho la atención y bueno, me ha hecho pensar sobre el momento de la elección de estos dibujitos, porque él dibujaba escuchando la música y escuchando la música clásica. Bueno, mi papá, mientras Kino hacía dibujitos, mi papá en paralelo en Córdoba hacía violines y escuchaba música clásica. Escuchaba Radio Nacional o con una radio especial, escuchaba Radio El Sodre de Montevideo, que daba música clásica todo el día. Así que muy probablemente los dos escuchaban más o menos los mismos programas. Entonces, ese sarcasmo, esa ironía, esa sutileza que vemos, digamos, retomando elementos muy profundos, porque el hecho de la lógica de los dados, por ejemplo, hablando de Bach, que sería matemática pura también por una serie de motivos, es un modo indirecto de tomar en broma, ¿no? El tema de la composición, o el hecho de contraponer la sutileza, esa imagen tan femenina, ¿no? Del violonchelo, los cabellos largos y ¿no? Esa, como un poco lavado, ¿no? de la mujer, con el violinista que en práctica muerde el violín, se podría decir tranquilamente y lo podría motivar, pero sería largo, que estaría probablemente tocando algo de Brahms, algún trío. En este caso, mi pensamiento va a un quinteto con pianoforte de Brahms, con piano, que da una idea de mucha fuerza, ¿no? Mucha agresividad, mucha potencia, ¿no? Entonces él realmente dibujaba lo que sabía, lo que tenía adentro, lo que escuchaba. Y además afirmaba otra cosa muy amplia, que él, le gustaba toda la música, también la música moderna y contemporánea, pero cuando era media rara, que no la entendía, bueno, prefería que siempre la música clásica. Bueno, Kino, un gigante entre gigantes, se podría decir también, porque nosotros estamos hablando de él, digamos, extrapolándolo de una situación de, digamos, de gran fertilidad cultural en el ámbito de los dibujitos. Por ejemplo, Juan Harsic, que todos conocemos como Ian, todos se acuerdan chispazos por Ian. Y Anna también ha hecho muchos dibujitos sobre la música y con ese refinado gusto, ¿no? De la ironía, sarcasmo. Se podría, digamos, relacionar perfectamente también Beauty, que conocido su nombre, naturalmente, que era Roberto López. Ellos dos murieron bastante jóvenes, en realidad, uno en el 89, el otro un poco después. Eh, pero tomar, digamos, un poco como decir el pelo a los músicos, como ese grupo, esa pequeña sociedad que son las orquestas, donde sucede de todo. Bueno, había un film famoso italiano, Prueba de Orquesta, de Fellini, ¿no? Donde sucede absolutamente de todo y hay muchos elementos políticos dentro de la orquesta, porque es un microcosmo, ¿no? Lo vemos también relacionado en Kino, por ejemplo, en otras viñetas, otros dibujos, por ejemplo, cuando está el violinista que pide las limosnas tocando por la calle y viene uno y en vez de darle una moneda le da una nota musical. ¿No? Es una ironía muy, muy, bueno, realmente muy bien lograda. U otra donde está toda la orquesta que toca por la calle. O sea, y esto es porque
siempre se han muerto de hambre los músicos y el día de hoy es el caso de la orquesta del Carlo Felice de Génova, por ejemplo. Entonces, y todos están cada uno con un sombrerito en la calle eh, pidiendo la limosna. O sea, no es uno para toda la orquesta, sino cada uno tiene su sombrerito. Bueno, hay un conjunto de todas estas imágenes. El pensamiento, que es la música, también hay otras cosas, podríamos, digamos, extendernos un poco más, pero no creo que sea el caso porque me parece que ya estoy más o menos en el tiempo. La idea de música, ¿cómo podemos describir la música? ¿Como algo cerebral? No, tenemos que partir de escuchar la música. O en este caso, ¿cómo podemos hablar de Kino sobre estos dibujos? Es simplemente se hablan por sí mismos. Cuando comentaba con Betty el otro día, digo, mira, los dibujitos de Kino es muy difícil hablar porque se hablan solos. O sea, te puedes simplemente reír en compañía. Entonces, yo me siento muy pequeño tratando de hablar de estos dibujos. Simplemente me apoyé a un montón de otras ideas para poder simplemente dar vueltas así humildemente alrededor de lo que era este genio. Y me cierro simplemente recordando que lo que dije al inicio, era un gigante junto a otros gigantes en la misma categoría, el mismo nivel altísimo. Y bueno, esa cultura de la calidad del dibujo. Bueno, gracias. Bien, gracias Axel. Y ahora, bueno, es momento para Daniel Napoli, que es un físico nuclear en Italia desde el 1987 y ERCAI desde su fundación y actualmente coordinador y vive en Padova, Italia. Daniel, es tu momento. Bueno, gracias. En realidad, física nuclear trabajo desde el 78. Empezó a trabajar en Argentina. Eh, pero una de las cosas más interesantes que me pasó es que cuando entré en la Facultad de Ciencias, que es un ambiente un poco hostil, o muy hostil, en cierto sentido, a la religión, eh, por distintos motivos, que me sentí atraído a profundizar ese aspecto. Y tuve la suerte de encontrar algunas personas que, digamos, yo había sido católico, había hecho la primera comunión y después había dejado la iglesia. Y te encontré algunas personas que me hicieron leer algunos documentos, como el Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y, y me volví a interesar. Y teníamos discusiones muy interesantes en el bar de la facultad, charlando sobre la ridiculez de las religiones. Y yo, digamos, en un ambiente tan hostil, estaba entrando. Y en algún momento, encuentro esta viñeta de Quino. Porque claro, nosotros, bueno, sobre todo yo soy físico experimental, una cosa que no se puede demostrar o que no se puede observar, no, tranquilamente podría no existir. O sea, podría ser una elucubración racional, este, pero, y eso uno lo puede decir de Dios, pero, en fin, lo que nosotros podemos ver, observar y como decía Silvia antes, hacer la teoría para explicarlo, es la interpretación de alguien que tiene un punto de vista muy tierra a tierra, llamémoslo de este modo, muy,
muy apoyado en los propios sentidos, en la propia experiencia, y la realidad podría ser mucho más rica. Últimamente, Papa Francisco tuvo otra imagen que no digo que es comparable con esta viñeta que es perfecta, sino con la imagen del poliedro, que no hay una realidad que todos podemos observar desde la misma distancia, como si estuviéramos todos afuera de una esfera observando la realidad, sino que cada uno de nosotros la puede ver desde eh, una facha, de un lado distinto de un poliedro, que por ahí hasta tiene otro color, tiene otro engrandimiento, otro aumento, y entonces todos tenemos que una imagen distinta, pero que si la sumáramos podríamos seguramente describir lo que es la realidad. En ese sentido, pienso que nuestro querido Dios Padre se está cagando de risa, perdonando la expresión, de lo que nosotros elucubramos. Bueno, gracias. Gracias, Daniel. Y ahora, bueno, la estrella de la noche, Betty, te toca. No, Max Romero. No, No, tengo en lista Betty Piotto. Ah, sí, Betty Piotto, me salté. entre otras cosas, Max está en China y en China en este momento son las 3, las 4 de la mañana, o sea que él dijo que ponía el despertador, pero a veces los despertadores chinos no funcionan, o sea, no lo sé, yo no sé si él está, no lo he visto. De todos modos, estoy contenta de comentar esta viñeta porque realmente me ha tocado al profundo del corazón. En el sentido de que, aparte que la tengo pegada en la heladera, ya bien, bien amarilla, amarilla vieja, pero bueno, esta es la imagen que ellos nos han dado. En esta viñeta ustedes ven un señor muy cansado, con un libro en su mesita de luz que dice, hágalo usted mismo. Después se alarga el campo y se ve que el señor ha construido una casita modesta digamos, de madera, una cosa modesta. Y finalmente el campo se alarga completamente y se ve que el tipo no solamente ha construido una casita, sino que ha construido un dique formidable, gigantesco, enorme, impresionante. Entonces, eh, estas imágenes, si las hubiesen visto mi papá o mi mamá en los años 70, 60, no se hubieran, no se hubieran sorprendido para nada. ¿Por qué? Porque en ese periodo, en mi casa, la idea era de poder hacer todo con la voluntad. La voluntad era un motor increíble que te podía llevar a hacer cualquier cosa. Efectivamente, muchas cosas han sido hechas con la voluntad y probablemente porque en ese periodo la voluntad, las ganas de hacer el trabajo, digamos que pagaba, daba un resultado. Probablemente ahorita no es posible. Con la sola voluntad ahora no es posible. En ese tiempo cualquier cosa se podía hacer con la voluntad. Por eso yo pensé, casi riéndome, que Quino había pasado por mi casa, había apoyado la oreja a la puerta y había captado ese ambiente donde la voluntad
era como un viento que te llevaba a hacer cualquier cosa. Sí, me imaginé un Quino que apoyaba la oreja en la puerta y entendía cuál era el modo en que se vivía en esos tiempos, en que los inmigrantes vivían en esos tiempos. Así que bueno, esto es lo que me ha provocado. Seguramente me ha tocado bastante las fibras, pero esta es la cuestión. Con la, con la voluntad y con el trabajo, todo se podía hacer en esos tiempos, en esos tiempos. Gracias. Gracias, Betty. Diría gracias a todos. Bueno, Maximiliano Romero no está. Supongo que, bueno, Maximiliano es profesor en el Departamento de Design del Politécnico de Milano, se ocupa de productos, entre comillas, inteligentes, y esta es la viñeta que eligió. Eh, no está, lo damos por alto y de alguna manera se cierra aquí la presentación de las viñetas. Lo que, si estamos de acuerdo, podemos hacer ahora es dar espacio a los oyentes para algún comentario y para reírnos un poco. Sí, sí. Daniel, vos sos el que, ¿cómo es que se levanta la mano para pedir? Bueno, igual puedo, ya vi una Sí, sí, mano, sí. dos manos, ¿eh? Sí. Un Pienso tal que Gianni Piotto, que no sé, Betty, si son... Tiene algún parentesco conmigo, sí. Bueno, a ver, escuchemos a Gianni. Gianni, por favor, o per favore. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tengo un pequeño parentesco con Betty. Somos hermanos. Este, sí, quería agradecer, obviamente, la invitación. Me ha encantado realmente. Le agradezco al embajador también porque de alguna manera, ¿no? De todas las maneras, ha sido muy conceptuoso en todo lo que dijo. Este, y me gusta, en un momento me conmoví primero porque lo que dijo Betty, este, bueno, vamos, porque me retrotrajo automáticamente a un patio de la casa de mis primos, donde justamente Mafalda hizo pie para despertar esas charlas, ya de muy chiquito, ¿no? De muy chiquito. Pero, y era el tema de la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Pero lo que quería decir es que este tipo me despertó en mí un montón de cosas, aunque parezca mentira. Me llamó poderosamente la atención lo intelectual de Quino, pero paralelamente la sensibilidad, y eso realmente movió en mí un montón de cosas. Y quería simplemente aclarar y de alguna manera fundamentar lo que voy a decir. Yo he creado en la Universidad Nacional de Rosario dos carreras, una carrera de grado y una de pregrado universitario, y a medio de otras cosas, he desarrollado un software, un ERP, de desarrollo integral en la empresa, y hace 37 años que estudio religión. Y por lo tanto, esta cuestión de lo intelectual y de lo religioso realmente me ha llamado poderosamente la atención y he tratado de relacionar lo racional con lo religioso. Yo creo que todos ustedes saben que Quino se tomó la Biblia como fuente de inspiración. Creo que todos están enterados. Porque
este tema de la intelectualidad que justamente despertó en mí no confundamos intelectualidad con intelectualismo, que justamente están en polos opuestos. Quino manejó perfectamente el concepto de intelectualidad y manejó el tema de la sensibilidad de una manera extraordinaria y la combinó de tal forma que hizo de eso, unió los dos extremos, digamos, y esto es un arte, realmente es arte, poder unir la intelectualidad con la sensibilidad. Y eso es realmente lo que me llamó poderosamente la atención. Fijémonos en detalle esta cuestión. Si uno analiza, muchas veces se siente, es decir, muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿con qué personaje nos identificamos, digamos, con Mafalda? Entonces a veces nos identificamos con Felipe, con Miguelito, y nadie quiere ser Susana, pero en realidad somos Susanita. Es decir, porque él es como la malita, pero somos, es decir, reunimos de alguna manera, en mayor o menor porcentaje, cada uno de los personajes. Lo interesante de todo esto, que Mafalda es la locomotora, digamos, es la que Quino supo, digamos, representar en Mafalda la locomotora que tira todo un vagón, tira todo para adelante. Esa es una figura que siempre vino a mi cabeza, así como en la mente de un tipo puede llegar a representar una locomotora, cómo puede arrastrar toda una serie de personalidades que hace que uno se identifique con cada una de esas. Entonces, realmente fue una fuente de inspiración. Es más, motivo de Mafalda, o sea, muy seguido me reúno con mis primos, por ahí nos juntamos a cenar, porque yo lo llamo el clan Pioto, porque éramos como 15 primos, que en las Navidades cuando nos juntábamos era como 50, y que tiene mucho que ver con lo que acabó de decir, lo que acaba de decir Betty, esa gringada, digamos. Y charlamos, todavía charlamos de esas reuniones, cuando hablábamos de Mafalda. Entonces, realmente yo agradezco haber participado porque me retrotrajo a esos momentos. Así que no tengo más agradecer, Betty. Gracias y bueno, quiero escucharlo a todos ustedes porque realmente ha sido muy emocionante para mí. Muy bien. Bueno, gracias. Si sigo yo, pediría a Norma que nos diga lo que siente y tiene ganas de contarnos. Muchas gracias, buenas noches a ustedes y gracias Ricay y el señor embajador. Yo estoy desde París, soy física del universo, física cuántica y tengo mi escuela también en Italia, en Torino, em, en Roma, la Agencia Espacial Italiana y otras partes del mundo, también en Argentina. Y mis raíces son italianas, de Mantova y Nápoles, Piccoli di Torres. Em, Quino me ha llegado desde la infancia, por supuesto, y trataré de ser muy breve, desde la infancia hasta estos días, en lo que es mi vida. Em, Paradójicamente, desde pequeña, en mi casa y mi madre en particular, que tanto admiraban a Mafalda, y a mí no me llegaba tanto, me llegaba más Filipito, tal vez por su intelectualidad, por cómo era su personalidad. Em, También quería decir, y en eso es que Quino tiene otras obras mayores, ¿no es cierto? Como ustedes saben, Quinoterapia,
donde esa sensibilidad y profundidad, digamos, ese ojo láser, por lo penetrante, ¿no es cierto? Llegaba en otras obras como La Buena Mesa, La Aventura de Comer, y allí, por ejemplo, uno de los personajes que dice, y siempre tomaba ese partido, esa parte defendiendo a los mozos, a los camareros ante la impaciencia de los clientes. Y tiene una frase en la que dice, pero si para García Márquez, que hablaba de incendiar el agua o que las cebollas se transformaban o volaban como mariposas, a un mozo se le quema el omelette o tiene alguna mosca en el plato y con eso lo despiden, con eso le sacan el trabajo, ¿no? Eso lo ponía Quino desde ya su sensibilidad. También el hecho de que este personaje Mafalda le surge como una campaña de publicidad, como todos conocemos, ¿no es cierto? Con ese nombre que comienza con M porque era Mansfeld, la compañía de electrodomésticos que se lo estaba pidiendo, ¿no es cierto? Y que él tal vez elige por ese origen nórdico, refiriéndome a Borges, el antiguo nórdico, Matildis y Ildis, ¿no? Ese valiente o en la batalla o el que está siempre al frente y demás, muestra a Mafalda. Yo, para terminar, quería decir que tal vez en Francia uno de los humoristas, caricaturistas que se asemeja, y con eso se ha dado un estudio comparativo, es Sempé, también con cómo presenta los personajes, no Mafalda en particular, pero en las otras obras que he mencionado, en lo que se refirió a la elección que se hizo muy elocuente sobre la falta de una imagen en el espejo, ¿no es cierto? No conozco la razón de por qué Quino extrae digamos, saca la imagen de ese personaje en el espejo. Pero ahora se me ocurre que es muy elocuente, no solo por la simetría y lo especular del espejo, la óptica clásica que conocemos, sino también por lo cuántico, y por el hecho en esto completo, en que la física de partículas, que necesita de las simetrías para explicar tantas familias, ¿no es cierto?, de partículas, los grupos de simetría, em, necesita de la ruptura de simetría y de que la simetría no se realice exactamente en la naturaleza para poderle darle masa a las partículas. En particular, si nosotros estamos aquí, tenemos la masa, digamos, las partículas que nos constituyen, además de la radiación, es porque la simetría está rota y es esa ruptura de simetría. O sea que en esto Quino, en esta imagen que he visto, también me ha inspirado y me parece muy elocuente. Y para terminar, rindo homenaje a través de Quino y su proyección, su conocimiento internacional, en particular en Italia, por lo que él ha estado, ¿no es cierto?, pero que ha sido traducido y demás, en distintos países, más o menos, también a toda una tradición y a una escuela de lo que es la caricatura humorística y no humorística argentina, de los grandes maestros. Quino fue uno de ellos, pero viene de todo, o sea, como todo, no nace así espontáneamente, y entre ellos que han influenciado, incluso que han influenciado grandes caricaturas en Francia, no siempre con reconociendo, como es Alberto Breccia, Solano López, Héctor Oesterheld, que inspiró tanto a Hugo Pratt, y no siempre esto se conoce,
hay que ir a... otros como Oski, Divito o Caloi. Bueno, la lista sería muy grande, Fontana Rosa, la lista sería muy grande. No estaba, digamos, no es mi intención hoy disertar sobre esto, pero agradezco y me echo un tiempo para estar con ustedes. Pienso que es algo emotivo e importante. Muchísimas gracias. Así que les agradezco a todos el entusiasmo, lo que han hecho y bueno, yo creo que tiene que cerrar Betty o Edgardo. O los dos, ninguno. No, yo sinceramente, más que decir gracias, 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 no, no puedo. Era lo que queríamos, un encuentro entre argentinos de Italia y argentinos de Argentina, digamos, este lazo, esta comunicación nos ha sido dada, la oportunidad nos ha sido dada por el hecho de Quino y de toda su, digamos, toda su delicadeza en contar lo que es la argentinidad. Para mí, Quino ha representado la argentinidad y eso nos ha dado la oportunidad para hacer este encuentro. Sí. Gracias. Yo también agradezco y a ver si a alguien se le ocurre algún otro personaje para homenajear en los próximos meses. Aquí estamos, así que bueno, no, y realmente gracias a todo y concuerdo con lo que dijo Betty, es lo que esperábamos. La idea nació así como por magia, también con Maximiliano Romero, que ahora no está, quien pensó en algo más importante para homenajear a Aquino, pero bueno, decidimos igualmente empezar por algo mínimo, que fue esto y no fue poco, al contrario, creo que fue algo muy interesante. Gracias a todos y Gracias Chao, a ustedes. saludos. chao, 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 hasta la chao, próxima. chao.